Vamos a comenzar con la programación reactiva, una introducción práctica. Para eso tenemos que saber cuáles eran los antecedentes de React. Para saber cuáles eran los antecedentes de React tenemos que saber qué era JavaScript. Entonces sabemos que JavaScript nació en el 95, junto de su nombre contiene la palabra Java porque Java era un lenguaje muy comercial en ese entonces, pero realmente no tiene nada que ver con Java, sino que fue creado especialmente para los navegadores, en una época donde se estaba combatiendo una guerra de navegadores. ¿Cómo pudimos llegar entonces de una web antigua como esta a una web moderna como esta? Pues para eso tenemos que ver la evolución de JavaScript. Desde el 95, cuando nació, podemos ver en el 97 que el ECMAScript se estandarizó el lenguaje. En el 99 ya muchos navegadores comerciales lo comenzaron a usar, como Internet Explorer 5. Del 2000 al 2005 tenemos que se creó Ajax, que era la tecnología para enviar solicitudes asíncronas al servidor. En 2015, ECMAScript 6 vino con una gran potencia para hacer de JavaScript un gran lenguaje. Entonces, ¿qué es ECMAScript 6? ECMAScript 6 es la versión número 6 del estándar de ECMAScript. En él podemos encontrar muchas novedades como las funciones de flecha, las colecciones, los generadores, las promesas, por ejemplo. También tenemos a Babel y Webpack que nos ayudan a minificar y transpilar archivos de JavaScript. Esos dos fueron pilares para poder usar lo que son los frameworks de hoy en día como Angular o React o Vue. La programación reactiva de JavaScript nos sirve mucho para manejar grandes flujos de datos, por ejemplo las páginas como YouTube o Facebook que manejan muchos flujos de datos de una manera eficaz y rápida, usan programación reactiva para no tardarse tanto en liberar todos los datos. Tenemos los eventos. Estos eventos lo que hacen es mandar un observador al navegador. Puede estar el evento de cargar la página, el evento clic o eventos del teclado. La reactividad en HTML con JavaScript, pues nosotros podemos ver en el lado derecho el árbol de HTML con todos sus nodos, que lo que hacen es, todos tienen un nombre, ¿verdad? Entonces podemos acceder a ellos en JavaScript y cambiarle su valor por defecto de una manera automática. Tenemos los template literals, que lo que hacen es prácticamente escribir código HTML dentro de JavaScript y poder enviar etiquetas en donde no las había en un inicio. Los inner HTML, que lo que hacen es cambiar el valor de una etiqueta de HTML. La programación asíncrona, que nos ayuda a enviar y recibir datos de manera paralelo con el servidor, por ejemplo con Ajax. Y tenemos nuevas técnicas que vinieron con las nuevas versiones de ECMAScript, que por ejemplo podría ser Fetch. Y gracias a todas esas técnicas y buenas prácticas, nosotros tenemos hoy lo que son todos los frameworks como React, Vue, Angular, Polymer y muchos más. Muchas gracias. Componentes en React. Los componentes en React se dividen en dos: componentes funcionales y componentes de clase. Los componentes funcionales son establecidos por funciones. Aquí se especifica uno: function welcome props. Retorna una línea que envía hello, y props name, que es name establecido por props. Como se ve, tiene function, que viene de funciones, un nombre llamado welcome, y props llamado que es los datos que se le envían al componente. Este ejemplo un poco más especificado se muestra aquí. Aquí empieza la aplicación llamando al componente app. App no recibe nada porque no es la forma de inicializarlo. Anida 3 veces welcome, y como se anida 3 veces welcome más sus propiedades. Un ejemplo un poquito más desarrollado es este shopping app. De esta forma aquí shopping title se manda a llamar primero. Aquí se envía title my shopping list y num items igual a 9. Aquí se envían dos datos, sin embargo estos dos datos entran como props. También pueden ser dos datos como header, que aquí se manda un dato, y un array. De esta forma se puede desarrollar aquí el título, y de aquí en shopping list se puede desarrollar estos pequeños párrafos. Y aquí con aproximadamente 25 líneas se desarrolla esta aplicación, que solo con HTML en vez de React se escribirían aproximadamente 100 líneas. Los props React tiene una característica: solo acepta props como puros en las funciones, nunca impuros. ¿Qué significa esto? Que no se pueden cambiar los props. Aquí recibe los props A y B. Esto retorna nada más, este componente solo retorna una suma. Entonces, por lo tanto, es una función pura. Sin embargo, en esta función impura que no la acepta React, se trata de cambiar a count.total, y esto es impuro y por lo tanto React no lo acepta. En la implementación de nuestra aplicación, al iniciar la aplicación se manda a llamar al componente app, que es un componente funcional. Esta es otra forma de inicializar lo que es constant app, que es el nombre del componente, se iguala a paréntesis y una flecha. De esta forma se puede retornar como un componente de función. Gracias. Componentes de clase.
Los componentes de clase no son más que clases dentro del código de React. Para tener un elemento de clase es necesario definir la palabra class, luego el nombre de la clase y que extienda de la clase padre de React Component. Puede llevar un constructor como el que se ve aquí, en el cual se le pasan ciertas propiedades y estas propiedades a su vez se le envían al constructor de la clase padre. También en el constructor tenemos lo que es el objeto stat que veremos más adelante. El componente de clase tiene que llevar el método render que dentro de él debe de llevar un único elemento HTML como pueden ver aquí. Entonces pasamos a lo que es el objeto state. El objeto state es para manejar como que propiedades dentro del elemento de clase. Aquí podemos ver que el elemento state puede tener tantas propiedades como nosotros deseemos y al final debe llevar como cualquier componente de clase su método render y su elemento HTML que va a retornar. Ahora, para ver cómo acceder a las propiedades de este método, tenemos aquí el this.state para referirnos a este estado y el nombre de la propiedad. Entonces ahora cuando regresemos, este elemento HTML va a incluir la propiedad brand, que aquí tiene un valor de default. También va a retornar la propiedad color, que tenemos aquí que es rojo, y así con las demás propiedades. Para cambiar el valor de una propiedad es bastante recomendable usar el método setState. Con esto nos garantizamos de que el programa reconozca que se cambió el valor de alguna propiedad y así automáticamente actualice la página. Ciclo de vida del componente. El ciclo de vida del componente es una serie de estados por los cuales pasa todo componente en React. Estos estados se dividen en métodos en los cuales nosotros podemos realizar ciertas acciones que se van a ejecutar en cierto momento que puede ser conveniente para realizar algunas acciones. El ciclo de vida del componente se divide en tres fases. La primera fase es la de montaje, significa antes de que se vaya a mostrar al cliente, se va a ejecutar esos métodos. La actualización, que es cuando nosotros ya estamos con la vista del cliente y queremos actualizar el componente de forma inmediata para que el cliente no tenga que esperar a que se recargue la página. Y el desmontaje, que sería prácticamente cuando nosotros vamos a cambiar de página o queremos hacer uso de otro componente en la misma posición que estaba ese componente, pues se utiliza un desmontaje. Para empezar, en el montaje tenemos varios métodos. Uno de los primeros sería el constructor, que normalmente se utilizan solo para dos propósitos, que sería para inicializar un state o para recibir información de eventos que se hayan ejecutado anteriormente o antes de que sea llamado el componente. El component did mount, que sería uno de los más utilizados porque es con el que se realizan el consumo de APIs en su mayoría. Este componente se ejecuta un poquito después del render, antes de que se vaya a mostrar al usuario, se ejecuta el método component did mount. Y tenemos el get derived state from props, que puede o no recibir parámetros. Este se invoca justo antes de llamar al método render. Este método se puede utilizar tanto para montaje como para actualización. Este método es un poco raro de ver porque depende de si hay cambios en las propiedades o en las props, que normalmente solo se utilizan al inicio o cuando se manda a llamar un componente, entonces no cambian muy a menudo. El método render. El método render es el único de los cuatro que hemos visto que es totalmente indispensable para el componente. Es decir, el componente puede sobrevivirse en los primeros tres, pero si no tiene el render no va a funcionar, porque el render es va a retornar todo ese código HTML que nosotros tengamos escrito. El render lo que va a hacer es que va a ir a examinar todas las propiedades y el objeto state para ver si hay o no cambios en ellos y qué es lo que se va a devolver. Por lo general, el render solo devuelve un objeto primario, es decir, que nosotros tenemos que encerrar todo nuestro código HTML, ya sea un div o un fragment, pero no podemos tener dos div debajo del return, siempre tiene que haber uno solo. De ahí adentro puede haber lo que quiera, pero siempre tiene que haber uno principal. Ahora pasando al estado de actualización, vamos a ver que tenemos el get derived state from props, que fue el que vimos anteriormente en la fase de montaje. Y pasamos al Show Component Update. El Show Component Update puede o no recibir parámetros y este pues sirve para que React vea si el componente se va a ver afectado por el cambio actual en el estado o no.
Es decir, que este componente lo que hace es que va a verificar si se ha modificado el estado o las propiedades, y dependiendo de eso, pues vamos a ver nosotros si deseamos que actualice o no. De ahí otra vez, como podemos ver, está el método render. Como dijimos anteriormente, es indispensable para el funcionamiento del componente. De ahí tenemos el get snapshot before update, y este lo que hace es que se invoca justo antes de que la salida sea renderizada. Es decir, cuando nosotros ejecutemos el render, justo antes de que se muestre la actualización del componente, se va a ejecutar este método. Y este método por lo general permite que el componente capture cierta información que tenemos en el DOM, es decir, que va a interactuar directamente con el navegador. Este método se utiliza más que todo cuando tenemos un chat para obtener específicamente la posición del scroll y no perder el mensaje. De último tenemos el component did update. Puede o no recibir parámetros. Este lo que hace es que se invoca inmediatamente después de que se actualice, de que alguna actualización ocurra. Y este es un buen lugar para hacer solicitudes de red siempre y cuando compara los accesorios actuales con los anteriores. Ahora pasamos a la fase de desmontaje. El único método para desmontaje es component will unmount. Se ejecuta inmediatamente antes de desmontar y destruir un componente. Es decir, que antes de que se vaya a desmontar o se vaya a cambiar ese componente por otro, se va a ejecutar este método. Este lo que hace es que realiza las tareas de limpieza necesarias, como por ejemplo la invalidación de algunos temporizadores que hayamos iniciado en el component did mount, o la cancelación de solicitudes de red, como lo podrían ser pues consumos de APIs, etc. Otra cosa muy importante es que en este componente no se debe llamar al método setState, porque como ya nunca se volverá a renderizar, pues ya no es necesario. Formularios. El comportamiento predeterminado en HTML consiste en navegar a una nueva página al realizar el submit. En React lo conveniente es tener una función de JavaScript que se encargue del envío del formulario y al mismo tiempo que tenga acceso a los datos que el usuario introdujo en el formulario. Esto se hace por medio de una técnica llamada componentes controlados, que es un formulario controlado en React. Es donde los inputs son manejados por el state. Eso significa que el state del componente es la única fuente de verdad. Sin embargo, la única manera de actualizar el state es utilizando la función setState. Vamos por un ejemplo. Bueno, primero definimos nuestro state inicial en la clase colocando la propiedad de y con el valor de una cadena vacía. Esto es porque es aquí donde guardará la información del input. Ahora aquí nuestro formulario. Démonos cuenta que este formulario es de tipo text y como su valor va a tener lo que contenga name. En este caso name está vacío, por lo tanto nuestro input va a estar vacío. También tenemos un método llamado onChange que va a ejecutar un callback. Ahí es donde usamos setState, donde le asignamos lo que contenga target.value, que esto es igual al valor del input o lo que contenga el input. Pero como buena práctica es que nuestros callbacks se ejecuten a través de un método, es decir, cuando nosotros llamamos un método, en lugar de colocar toda la lógica en el evento tal como está en este ejemplo. Para ver un ejemplo más claro de lo anterior, supongamos que tenemos esto dentro de nuestro callback. Aparte de que se ve algo sucio, cada vez que se vuelva a renderizar el componente volverá a interpretar este código. Pero para limpiar esto vamos a crear un método llamado handleChange, dentro del cual vamos a insertar nuestro setState, tal como está aquí. Bueno, ahora vamos a manejar el evento submit. Para eso creamos también otro nuevo evento llamado handleSubmit. Algo importante es e.preventDefault, esta línea de código. Esto nos permite prevenir el comportamiento por default de un submit, tal como se mencionó anteriormente. En un app real, dentro del manejador submit, por lo común es pasar los datos del formulario a un servicio REST o hacia un backend, pero en este caso solo vamos a mostrar un alert. Manejar varios inputs en el formulario. Para actualizar el estado vamos a usar setState, indicando dinámicamente el nombre de la propiedad que queremos actualizar y su valor correspondiente. Usando el formulario anterior, vamos a agregar otros dos inputs, uno de tipo email y otro de tipo radio, para que escoja su género. Pero nuestro state va a lucir ahora de este modo: name, email y gender. El nombre de cada propiedad del estado es importante porque vamos a actualizar nuestros state dinámicamente accediendo a los nombres de sus propiedades. En los inputs, la propiedad name debe ser igual a la que hayamos puesto en nuestro state. Por ejemplo, el de tipo email, nos damos cuenta que su nombre o en su atributo name es igual a email. Y también ahí tenemos nuestro evento onChange que llama a nuestro método para ejecutar el callback. Con lo anterior preparado, ahora sí vamos a poder actualizar nuestro state dinámicamente según el input modificado. Pero antes de eso vamos a modificar nuestro método handleChange de la siguiente manera. Démonos cuenta que el objeto ed.target contiene la información relativa al elemento que desencadenó el evento. Si se hace un console log de este objeto, podrás ver todas las propiedades que contiene.
Esta parte, la sintaxis name, que está aquí entre corchetes, y dos puntos value, es propia de la especificada en ECMAScript 6 y lo que hace es acceder a un nombre de la propiedad de un objeto según lo que coloquemos como valor en los corchetes. Es decir, que cuando nosotros modifiquemos el input email, en nuestro setState va a buscar un atributo llamado email que va a colocar el valor que nosotros estemos colocando en ese input. Al igual que cuando nosotros modifiquemos un input de tipo gender, aquí nuestro setState va a buscar un atributo llamado gender y le va a colocar el valor que nosotros estemos colocando en ese input. Consumo de APIs. ¿Qué es una API? Una API es un conjunto de funciones y procedimientos que se cumplen una o muchas funciones con el fin de ser utilizadas por otro software. Conforme el tiempo también han sido llamadas API REST. Las siglas API vienen del inglés Application Programming Interface, en español Interfaz de Programación de Aplicaciones. En términos de programación es una capa de abstracción. ¿Para qué se utiliza una API? Se utilizan para implementar funciones y procedimientos que engloban el proyecto sin la necesidad de programarlas de nuevo. ¿Qué se utiliza para el consumo de una API? Para consumir una API utilizamos el método fetch, que proporciona una forma fácil y lógica de obtener recursos de forma síncrona por la red. Fetch, esta es una función que está por default en el navegador. También es llamada una función nativa. El ejemplo de consumo de API REST. Como podemos ver, tenemos un método getDatos. Aquí utilizamos el método fetch, en el cual se ingresa la ruta de la API que se desea obtener, en nuestro caso la página sobre los usuarios, para convertirla en un JSON. Se utiliza una promesa y una función flecha. Una promesa no son más que objetos que almacenan información sobre si esos eventos han sucedido o no, y si lo han hecho, cuál es su resultado. Por lo general, la promesa manejará el éxito, resolver el código JSON, y el fracaso, rechazar el código JSON, y también ambos. Y una función flecha nos permite asignar controladores de eventos a una promesa. Dependiendo de los argumentos que proporcionemos, podemos manejar el éxito, el fracaso o ambos, y el regreso de ese momento también es una promesa, lo que significa que puede manejar más eventos. Después se realiza otra promesa, que sería esta, con una variable distinta. Aquí se asignan los datos de la API al arreglo de usuarios. En el state, para poder acceder o enviar en la API ya convertida, se debe setear un estado en la segunda promesa. Quiere decir que este componente va a acceder al método setState. Se accede a la propiedad de usuarios, que es el arreglo ya creado anteriormente, que es como un atributo del state. Usuario será igual a res2, que contiene la variable de la promesa anterior, y lo que contiene esa variable es el valor de retorno de la primera promesa. Por ello se realiza esta promesa de primero, porque lo que retorna es lo que se utilizará para el consumo de la API. Seteamos el estado y accedemos al atributo usuarios, y le decimos que obtendrá lo que contiene la API, que se convirtió en un JSON anteriormente, y eso es todo lo que se realiza para el consumo de datos de una API. Gracias. Router de React. Se utiliza para manejar distintas rutas URL en una aplicación de React. Aquí tenemos dos ejemplos, una nos lleva a la página principal y la otra nos lleva a la página mascotas. Ejemplo utilizando router de React. Importamos React, importamos browser router, route y switch, que las utilizamos aquí abajo. Importamos también las páginas a las que nos dirigiremos. Browser Router nos da acceso al API de HTML por medio del switch para mantener nuestra interfaz gráfica en sincronía con el URL. Route es una ruta particular que se puede navegar a un link, y switch devuelve solo la primera ruta coincidente en lugar de todas las rutas coincidentes. Entonces, en la función colocamos las rutas que importamos, retornamos las rutas a las que nos dirigimos accediendo a ellas por medio de Browser Router y colocando un switch para colocar opciones de las diferentes rutas. Aquí Browser Router nos da acceso a las rutas y switch ponemos las opciones de las rutas que vamos a utilizar, y ExactPath nos lleva exactamente a la ruta que nos queremos dirigir sin problema que otra ruta tenga nombre similar. Por ejemplo, si esta tuviera diagonal mascotas, diagonal mascotas crear, y yo no tengo ExactPath, se puede dar que solo me lleve a la página mascotas y no a la página mascotas crear. Entonces aquí me voy a form, y en la línea 221 aquí vemos que está la acción del botón, pero aquí no vemos que nos dirige a una página, y como dije es la acción del formulario. Entonces me voy al formulario y me voy a hacer datos. Entonces aquí está mi función y me voy más abajo. Aquí ya tengo la validación con el usuario, me verifica si el usuario existe y me lleva a la página mascotas.